La reforma del Estado argentino durante los 90. Tercera parte. Libertad y justicia social. Continuando con lo anterior, encontramos que Hayek a través de su orden extenso, construye un orden macro cósmico, como él lo llama, y otro microcósmico, por la cual en la primera el orden extenso regula las relaciones sociales, mientras en el segundo se mantienen relaciones propias de las sociedades primitivas producto del remanente de ciertos impulsos naturales, como el altruismo y la solidaridad, las cuales aún regirían las relaciones microsociales 27. Ahora bien, el autor considera que cualquier injerencia de la segunda sobre la primera es el iniciador del perjuicio para la sociedad. Toda la intervención de la moral comunitaria, propia del microcosmos, concibe a la sociedad como un organismo, por la que se persiguen fines comunes y se responsabiliza a la misma de satisfacer las necesidades de sus integrantes. Surgiendo entonces la idea de justicia social, como aquella armonía administrada por un poder central, el Estado, que determina los medios para satisfacción de las necesidades sociales, ideadas igualmente por él mismo. Sin embargo, con gran reticencia Hayek considera que dicha justicia es más bien un espejismo de justicia social, principalmente debido a que a través de la intervención del Estado, tanto los fines como los medios se ven tergiversados. La imposición de una justicia social lleva a la pérdida de la libertad individual a través de la imposición de fines ajenos a los individuos y a la distribución de medios inadecuados para los fines individuales. Por lo tanto, dicha injerencia rompe el marco legal por el que los individuos disponían de sus propiedades. La justicia social restringe la utilización de los recursos escasos en fines extraños al individuo, relegándose como un actor pasivo, sin capacidad de decisión. Una verdadera justicia social sería aquella que otorgara la información adecuada, y no conjeturas o disposiciones del poder central, para que cada individuo autónomamente disponga y decida la utilización de sus propiedades. Es así como Hayek propone una forma de justicia deontológica, por la que solo se preocupa de determinar la justicia de las condiciones iniciales, sin tener en cuenta las consecuencias de las mismas. Por lo tanto, la única igualdad defendida por el autor es que aquella posiciona a todos los individuos en las mismas condiciones, es decir, la igualdad ante la ley y las normas del orden extenso. Esta es la única igualdad que posibilita la libertad, la aceptación consensuada de ciertas reglas de juego, dan lugar a una libertad de acción que una igualdad procedimental no podría ofrecer. 28. Un nuevo modelo de Estado argentino. Retomando nuestros autores de referencia, encontramos una posición predilecta para la ley, tanto como expresión de la organización de las instituciones sociales, como la expresión de un orden moral histórico. Por lo tanto, intentaremos deducir el concepto de justicia presupuesto en algunas de las normas más importantes del primer gobierno de Menem. Entre ellas podemos destacar las leyes de reforma del Estado, 23.696/89, y de emergencia económica, 23.697/89, algunos decretos complementarios y la ley de reforma constitucional, 24.309/94. Hacia 1989, se podía distinguir dos procesos históricos que aquejaban a la Argentina: por un lado, un proceso de tipo ideológico encabezado por el llamado Consenso de Washington, y el otro, de tipo político económico propio de la coyuntura interna del país.
El primero hace referencia a un nuevo modelo de Estado que surgía como respuesta a la crisis del estado de bienestar, el Estado neoliberal. Durante la década del 70. El modelo de Estado surgido después del crack del 30 comenzaba a mostrar su debilidad. Un conjunto de crisis llevaba a la necesidad de replantear la función del Estado en la sociedad. Algunas reformas culturales y sociales, sumadas a la llamada crisis del petróleo, disparaban un proceso inflacionario y recesivo en la economía mundial. Las mayores repercusiones en América Latina se daría a través de la crisis de la deuda ya entrada la década del 80. Circunstancias por la cual los grandes estados benefactores de Latinoamérica entraban en situación de default, llevando al derrumbe del sistema financiero y una obligada reducción del gasto público, repercutiendo finalmente en el sector real con inflación y recesión. Al mismo tiempo, las políticas neoliberales hacíanse aparición en el escenario político mundial de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, mostrando el lento recupero de la economía mundial hacia finales de los 80. Muchas de estas ideas se sintetizarían en lo que se dio a llamar el Consenso de Washington. Este consenso surge a partir de los escritos de un economista norteamericano, John Williamson, donde, en sus 10 paradigmáticos puntos, resumió el conjunto de recomendaciones que grandes instituciones de Washington hacían, primero a Latinoamérica y luego al resto del mundo. Organizaciones tales como el FMI, BID, Reserva Federal y el Congreso americano, entre otros, proponían disciplina fiscal que permitiese reducir el déficit público, un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad. Una reforma tributaria basada en aumentos de los impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales moderados. La determinación por el mercado de los tipos de interés y del tipo de cambio, la liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, la atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de restricción, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas y la firme garantía del derecho de propiedad 29. Este conjunto de políticas llegó a la Argentina de la mano de la gestión de Carlos Menem. No obstante, algunas de estas medidas ya se habían ensayado durante el gobierno militar de los años 70. El otro proceso histórico que marcaba a el país en 1989 se caracterizaba por la inestabilidad política y social. La vuelta a la democracia estuvo distinguida por un continuo de conflictividad en muchos sectores de la sociedad. Diversas organizaciones, tanto políticas como sindicales, presionaron constantemente al nuevo presidente, Raúl Alfonsín. Esta gestión se vio acorralada principalmente por dos flancos, el político-militar y el económico-sindical. El primero, basado en la promesa y la esperanza de recuperar el sistema democrático, demandó una resolución al perjuicio social que el proceso de reorganización nacional había ejecutado a la nación. La cuestión de los derechos humanos y la libre participación política fueron los estandartes que muchas organizaciones políticas y no gubernamentales elevaron. Por lo tanto, el presidente tuvo que lidiar con el juicio a los exmandatarios del proceso, al mismo tiempo que varios grupos armados, en pro y en contra de los anteriores, reclamaban justicia por mano propia. Íntimamente relacionada a este conflicto político, se levantaban las politizadas organizaciones sindicales, que reclamaban mayor participación y mejoras en las
Condiciones laborales. Estos levantamientos afectaban seriamente el proceso de recuperación económica que se había dispuesto desde Poder Central. En un intento por recuperar la industria nacional y el consumo, se dispusieron ciertos planes de estabilización 30 en pro de la reducción de la inflación y del déficit fiscal. No obstante, los planes no dieron efecto ya que el gasto público no se pudo reducir y la inflación continuó en ascenso, agregando más a la conflictividad general antes mencionada, provocaba una situación de inestabilidad tal que el crecimiento económico fue nulo, generando un ambiente de descontento general y de expectativa por un cambio. La carismática figura de Carlos Menem, ex gobernador de La Rioja, se mostró como la solución a dicha debacle. Su amplia trayectoria en la política nacional y su pertenencia al enigmático Partido Peronista le dieron una cómoda victoria en las elecciones presidenciales de 1989, con un extenso apoyo de sectores sindicales, empresariales y de vastos sectores del abanico político, sumado al fracaso radical de la última presidencia, permitían a Menem asumir con un amplio margen de gobernabilidad, dotado de gran pragmatismo e imbuido de las nuevas del neoliberalismo. El primer mandatario pudo aprovechar las circunstancias históricas para llevar a cabo una importante reforma del Estado. Esta transformación se llevó a cabo a través de una serie de normas que, acompañadas de algunas importantes medidas económicas, permitieron la consolidación del nuevo modelo estatal. Algunas de las normas más importantes que hicieron crecer este modelo fueron las leyes de reforma del Estado, 23.696/89, y de emergencia económica, 23.697/89, del año 1989. Las mismas decretaban una situación de emergencia económica por la cual se enunciaba la necesidad de un cambio en la administración pública. Por lo tanto, se otorgaban ciertas concesiones al Poder Ejecutivo para realizar una serie de medidas que modificaran el andamiaje estatal en función de lograr una mayor eficiencia y una reducción de áreas de la administración y de las empresas públicas que se consideraran innecesarias. Dentro de esas medidas se incluyen intervenciones, privatizaciones, mejoras tecnológicas y cambio en el sistema de jubilaciones y pensiones, y el programa de propiedad participativa. Posteriormente a estas leyes se le agregaron dos decretos, 435/90 y 2476/90, que ordenaban la racionalización de las estructuras estatales, ordenamiento del personal, desregulación de mercados, comercio exterior y mejoras en la atención al público. Finalmente, este proceso se consolida con la Ley 24.309/94 de reforma de la Constitución. Es importante mencionar que la posibilidad de reforma se llevó a cabo gracias a el Pacto de Olivos y la convertibilidad. Lo primero fue un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios por la que se llegó a consenso sobre ciertas coincidencias básicas que debían ser respetadas a la hora de reunirse el Congreso Constituyente. Por esta razón los justicialistas se vieron obligados a estrechar lazos con los radicales para lograr un acuerdo que les permitiese lograr la aprobación en el Senado del proyecto reformista. La modificación de la cláusula que prohibía la reelección inmediata del presidente constituyó el motor político que dio impulso a la reforma, pero junto a ella se incorporaron otras de similar naturaleza en el Acuerdo de Olivos, entre las que se encontraban la elección directa del presidente y del vicepresidente de la Nación, la
Incorporación de un jefe de gabinete de ministros, la ampliación de la composición del Senado por la elección de 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, organismos de Contralor Parlamentario, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo y Consejo de la Magistratura, para una mayor independencia del Poder Judicial al momento de designar jueces federales. Al mismo tiempo, se realizaron importantes políticas económicas que reactivaran la economía nacional y, por sobre todo, que redujese la hiperinflación. Para ello, y en coherencia con las propuestas del Consenso de Washington, se buscó abrir el mercado al sector externo, aumentar el consumo y crear las condiciones para una reactivación a través de capitales nacionales e internacionales. Una de las principales medidas fue la llamada convertibilidad, que consistió en el establecimiento de un tipo de cambio fijo, en la que la paridad fuera un peso un dólar, sería respaldada por las reservas del Tesoro del Banco Central. A través de esta medida se estimuló la importación y el consumo interno, sumado al aumento del crédito, el establecimiento de tasas de intereses convenientes y el crecimiento de la economía, sobre todo en el sector terciario. A grandes rasgos, que desde 1990 hasta 1995 se produjo un crecimiento importante de la actividad económica y la reducción de la tan temida inflación. Adentrándonos en los contenidos de las leyes propuestas en esos años, encontramos la redefinición del rol del mercado, el individuo y el Estado, basado en 5 ejes: privatización, desregulación, derechos individuales, leyes y descentralización administrativa. El proceso de constitución del nuevo modelo de Estado se inicia con la Declaración de Emergencia Administrativa, Ley 23696/1990. La misma propugnando en estado de emergencia la prestación de servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, 32. Por la misma, el Poder Legislativo autorizó al Poder Ejecutivo a intervenir en todos los entes y empresas del Estado, dándole lugar a disponer por acto fundado la creación de nuevas empresas sobre la base de escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando cometidos, organizaciones y funciones u objetos sociales de las empresas y sociedades del Estado Nacional. 33. Agregando más, podemos citar las consideraciones iniciales del Decreto Presidencial 435/1990, que la situación financiera que aqueja tanto a la Administración Pública Nacional como a las administraciones provinciales hace necesario la adopción de drásticas medidas de perentoria aplicación y resultados inmediatos. 34. A través de estas declaraciones, vemos una delegación importante de facultades al P sobre el presupuesto de la existencia de una crisis latente en la realidad social del país, considerando y dando lugar a una progresiva reducción de la presencia del Estado en el orden extenso de la Argentina. Una de las principales medidas que se llevó a cabo fue el inmenso proceso de privatización de importantes empresas estatales. Capítulo 2, Ley 23696/1990 y Capítulo 3. Ley 2476/1990, a los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentarla. Eficiencia. 35. Es importante remarcar,
el incentivo que se realizó a la participación del mercado como agente de transparencia y eficiencia, a través de las múltiples maneras se procedió a poner a disposición las empresas a transferir, es decir, licitaciones, concursos, remates, ventas de acciones y, solo en algunos casos excepcionales, contratación directa. Al mismo tiempo, se llevó a cabo privatización de servicios no esenciales 36, realizando una liquidación de servicios en los cuales la participación de capitales privados representara seguridad y capacidad de circulación de información. El más claro ejemplo es el artículo 46, Decreto 2476/1990, donde se pone a disposición los servicios de valoración y control de mercadería en la Administración Nacional de Aduanas, otorgando una imagen de eficiencia a la hora de realizar intercambio comerciales internacionales, reconociendo la posible intervención del poder central en los mercados laborales. De forma ineficiente, las leyes buscan reducir los efectos negativos que pudieran tener las drásticas reformas en la administración pública. Para ello se prevén un conjunto de cursos de formación y perfeccionamiento para todo el personal que opte participar voluntariamente. Los programas a desarrollar deberán tener por objeto la formación o la orientación profesional de modo de facilitar la incorporación posterior a las actividades productivas del sector privado 37. A través de los mismos se busca reducir las repercusiones de la inclusión de dicha mano de obra. Otra estrategia que prevén estas leyes es la llamada propiedad participada, donde cada adquirente participa individualmente en al propiedad del ente a privatizar 38. Vemos cómo la participación de los individuos insertados al orden extenso se busca matizar a través de la entrega de ciertos bienes que se consideran de mayor utilidad dentro de la lógica del mercado. Íntimamente relacionada, se puede señalar también que todas remuneraciones otorgadas a los retiros voluntarios y a las transferencias de personal público a al empresa privada presuponen un aumento de la libertad individual, ya que las mismas aumentan las posibilidades de los individuos de disponer de bienes con una gran utilidad marginal, dinero y acciones. Es decir, se otorgan bienes que se presuponen muy atractivos, debido a su valor de cambio, sin tener en cuenta otras posibles formas de resarcimiento 39. Es así, como el mercado es el encargado de resarcir algunos de los errores de la administración pública, debiendo incorporar los factores de la producción disponibles, por supuesto, siempre según la propia lógica del orden extenso, es decir, como trabajadores calificados o como propietarios de capital y acciones. El nuevo modelo de Estado incluyó también una desregularización progresiva del mercado, posibilitando una mayor libertad para que el juego de preferencias determinara la utilidad de los bienes y el precio pudiera servir de referencia clara de dicho juego. Esto se llevó a cabo a través de la suspensión de subsidios y subvenciones, Ley 23.697, capítulo 2. Privatización de organismos de cuentas especiales y descentralizados, encargados de la regulación de mercados de productos regionales, 40. Flexibilización del mercado financiero, Ley 23.697. Capítulo B. Derogación del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos derivados del petróleo, Ley 23.697, capítulo 11, y la liberación del precio de boca de pozo, Ley 23.697. Capítulo 12. Otro ejemplo de desregulación.
Utilización del precio de mercado como referencia de valor. Fueron algunas de las consideraciones del decreto presidencial 435/1990. Este en uno de sus párrafos expresa que resulta necesario asegurar que las contrataciones de bienes y servicios por el sector público se lleven a cabo a precios consistentes con los que prevalecen en el mercado. Podemos ver entonces, como esta lógica responde a la idea de que el mercado es el único que puede distribuir de manera eficiente los recursos, por lo tanto el Estado no debe intrometerse de ninguna manera en esta distribución, puesto que la tornaría ineficiente. El lugar que debe ocupar el Estado dentro de este esquema es el de un actor más dentro del mercado, un actor que se adapte a las reglas y se someta a los precios fijados por este. En cuanto a derechos individuales encontramos un presupuesto generalizado de que todos los ciudadanos deben ser tratados como clientes, que invierten tiempo y esfuerzo en diferentes relaciones con el Estado, que siempre son de menor utilidad que otras actividades. Si analizamos algunas de las pautas sobre mejora de la atención al público, Decreto 2476/1990, capítulos 7 y 9. Encontramos una continua búsqueda de reducción los plazos de espera y la provisión de rápida y clara información. Esto coincide el conjunto de derechos incorporados en la Reforma Constitucional de 1994, expresados en el art. 42, donde se le reconoce al individuo el estatus de usuario y consumidor, portador de intereses económicos y demandante de información adecuada y veraz, libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Este artículo se complementa con la consagración expresa del habeas corpus, Ley 24.309/1994, artículo 3, plasmado en el art. 43 de la CN. A través de estas medidas encontramos cómo se busca facilitar la circulación y la reducción de pérdidas de tiempo que pudieran significar las relaciones entre el individuo y el Estado, entendiendo que el tiempo invertido en dichos trámites es un bien de gran utilidad para los fines individuales de los ciudadanos, por lo que el costo de oportunidad de dichas actividades es menor al de otras actividades que presuntamente todo individuo preferiría realizar. Otras de las funciones erigidas por las leyes analizadas es el fortalecimiento del signo monetario nacional 41. A través del el ejercicio del poder de policía del Estado, en un escenario que privilegia la libertad de los individuos para operar en el terreno de la eficiente asignación de los recursos. 42. En las consideraciones iniciales del decreto 435/1990, encontramos el reconocimiento de la libertad individual, esta vez, por medio del establecimiento de un medio apropiado de intercambio. La moneda se presenta, entonces, como un elemento necesario para la garantía de la libertad individual, por la que los individuos podrán perseguir sus fines, seguros que los términos de intercambio serán los adecuados. El tema de la ley surge entonces como una cuestión de gran importancia y de muestra de representatividad de los ciudadanos en la emanación de los mismas. Es importante aclarar en un principio que debido al sistema jurídico que la Argentina tiene, no podemos entender la ley de la misma forma con que Hayek lo propuso. El hecho de tener una constitución de tipo escrita y rígida no permite una comparación directa con el Common Law inglés, de donde Hayek se inspira. Al mismo tiempo que la aplicación material de dicha ley es
diferente. No obstante, ambos sistemas coinciden en sus presupuestos liberales y democráticos, por lo que toda ley es expresión de la voluntad general del pueblo, unos de forma directa e histórica, otros de forma indirecta y política. Por lo tanto, en afán de dar representatividad y que las leyes legisladas no signifiquen una limitación a la libertad individual, el nuevo modelo de Estado ha previsto algunas medidas. Las más importantes las encontramos en la reforma constitucional, a través de la elección directa del presidente, vicepresidente 43 y de 3 senadores, 2 por el partido mayoritario y 1 por la primera minoría 44. También se destaca que los sacrificios implícitos en las medidas que se adopten por el presente decreto 435/1990 alcancen y sean compartidos adecuadamente por todos los sectores de la sociedad argentina 45. Encontramos entonces la búsqueda de dar a las leyes un carácter de orden moral extenso, por el que las leyes sean emanadas, y al mismo tiempo adoptadas, por la actitud moral de la sociedad 46. DNU. Por otro lado, vemos que el Estado es percibido, no solo como garante de la seguridad, sino también como un actor más dentro del orden extenso, o más bien, el intento de convertir al Estado en un participante más de ese orden. Algunas de las premisas más importantes, sobre la cual se justifica esta reforma administrativa, es que la Administración Nacional, centralizada, cuentas especiales y organismos descentralizados, padece de graves falencias en su organización administrativa y en la calidad de servicios que debe prestar a la comunidad. Por lo tanto, el estado de desorganización administrativa puede comprometer el programa de estabilización económica y constituir un obstáculo al crecimiento productivo. 47. La ineficiencia intrínseca al Estado representa una amenaza a los planes de transformación macroeconómica. No solo la intervención directa, a través de regulación y empresas públicas, sino también el propio funcionamiento del andamiaje estatal, significan una incorrecta distribución de bienes, afectando así la mecánica del orden extenso 48. Para ello entonces, se llevó a cabo una reducción íntegra de secretarias y dependencias del Estado y un plan de centralización administrativa 49. Al mismo tiempo se incorporó lo que se conoce como presupuesto por programa 50, por lo cual los gastos a realizar deben estar justificados a través de programas con objetivos específicos en los que se realizará el gasto. Este modelo de presupuesto supone una reducción de gastos históricos innecesarios e intenta dar mayor eficacia a esas erogaciones, no habilitándose, entonces, las partidas presupuestarias de los organismos cuyos cometidos no se compadezcan con las políticas de privatización, desregulación, descentralización, desburocratización y libertad de mercado 51. En conclusión, la reforma del Estado tiene por objeto crear las condiciones necesarias para hacer posible el crecimiento de la inversión, el empleo y el nivel de actividad económica en el marco de la economía popular de mercado 52. Hemos podido observar un progresivo retroceso de la injerencia del Estado en el orden extenso. Ahora bien, retomando la otra institución central de este orden, el mercado, hallamos que no se puede identificar, en el conjunto de leyes analizadas, una referencia explícita acerca del rol de este. Solo descubrimos el reconocimiento implícitamente del mismo como motor único del crecimiento económico del país.
siendo el encargado de otorgar transparencia y eficiencia a sectores deficientes del Estado, al tiempo que espera que él mismo pueda resarcir las consecuencias generadas por la incorporación de dichos sectores. En cuanto a los individuos, vemos que los mismos son considerados como seres racionales, que buscan la mayor utilidad marginal de los bienes a adquirir o de las relaciones que establecerá con el Estado. Al mismo tiempo, estos son reconocidos como elementos constitutivos del orden extenso, por lo cual la intervención del Estado debe siempre procurar garantizar y habilitar la mayor libertad para los mismos. Así, el Estado, por ser la entidad más injusta en términos de Hayek, se erige como una institución con una doble función, la de recuperar dicha justicia, al mismo tiempo que debe afianzar y garantiza la justicia social del orden extenso. En cuanto a lo primero, el Estado debe actuar como un actor más dentro de dicho orden, por lo cual le corresponde reducir su perjuicio al resto de los actores, permitiendo que los precios reflejen fehacientemente el libre juego de preferencias y adecuándose a los mismos, a través de la incorporar los métodos y mecanismos propios del mercado. En cuanto a lo segundo, vemos que el Estado surge como protector del derecho de propiedad, garantizando el respeto mutuo a través del fortalecimiento del signo monetario nacional y veedor de una moral abstracta, para la cual instituye leyes que protejan el orden emanado de esa actitud moral y la libertad individual. Así, con este nuevo modelo de Estado, se deja atrás las leyes y medidas que buscaban imponer un mero espejismo de justicia social en persecución de la creación de una comunidad de medios, por la que los argentinos pudieran alcanzar sus fines individuales. Consideraciones finales. Habiendo analizado el nuevo modelo de Estado propuesto para la Argentina de los años 90, nos surgen algunas cuestiones que merecen un desarrollo más extenso. Retomando a nuestros autores, encontramos una coincidencia propia de la tradición filosófica de ambos y presupuesta en el Estado neoliberal argentino. El individuo, como fin en sí mismo, autónomo y dotado de razón, es uno de los fundamentos desde los que se construyen estas divergentes propuestas sobre la justicia. La constitución del mismo, como punto de partida de los desarrollos filosóficos, lleva a considerar el problema de las interrelaciones entre un individuo y el otro. Surge entonces la dificultad de mantener el carácter de fin en sí mismo y autónomo, frente a la finalidad en sí mismo y la autonomía del otro. En otras palabras, aparece la necesidad de considerar a dichos individuos como libres e iguales uno de otros, se requiere entonces un criterio justicia social que determine dicha libertad de igualdad. Para ello entonces, el individuo es siempre anterior a cualquier lógica o ley universal, ya que solo a través del uso de su razón el individuo puede optar por internalizar dichos principios o bien rechazarlos. El derecho natural a la autonomía, como expresión de la libertad, es un elemento básico de lo que denominábamos justicia social. En Rawls, encontramos que al utilizar el contrato, los individuos son situados en un estado de completa autonomía, por la que los mismos confeccionan los principios que posteriormente regirá sobre ellos. Así, a través del velo de ignorancia el autor busca despojar al individuo de todas aquellas características que él mismo adquiere como ser social, mostrándolo como este sería en esencia. La posición inicial garantiza que la lógica que presidirá el posterior devenir de los individuos es producto de la autonomía de los mismos, y no es un elemento extraño que limita su libertad.
En cuanto a Hayek, desde una perspectiva más realista, propia de su formación en economía, encontramos una idea de libertad, basada en las relaciones cotidianas de un individuo con otro. Las características del orden extenso, que regula dichas interacciones, suponen ser producto de una actitud moral emanada de la autonomía de cada individuo. No obstante, hay una especie de proceso de evolución selectiva que, 53 que determina que actitudes morales sobreviven frente a otras, posibilitando el desarrollo de las comunidades de medios en los cuales los individuos gozan de justicia social y libertad. El mercado, como el producto más desarrollado de este proceso, se levanta como una institución indiscutible a la que una dogmática moral abstracta le reconoce su supremacía, llevándonos a cuestionar la autonomía de los individuos racionales de dicha comunidad. Como lo llama Pacheco, darwinismo moral ajeno al individuo, nos hace reflexionar sobre la justicia de algunas medias impuestas por el claro ejemplo de comunidad de medio, el modelo neoliberal. Fueron autónomos los trabajadores despedidos de las empresas públicas. En su autonomía, todos los trabajadores retirados querían ser remunerados por medio de bienes de gran utilidad marginal. Hubiera sido poco eficiente el entregar medallas de reconocimientos a dichos trabajadores por los servicios prestados a la nación. Eran libres aquellos funcionarios que proponían programas sociales poco eficientes, etc. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.